7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos anticipado, se trata del señor Manuel Catucuango, él es presidente de la FICI, que nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está, señor Catucuango? Buenos días, bienvenido. De manera telefónica les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República emitió un decreto correspondiente con el que se decide reducir 10 centavos de dólar en el galón de gasolina extra, Ecopaís y del diésel. Él dice en su mensaje, o dijo en su mensaje televisivo, colgado en su cuenta de la red social Twitter, en un video colgado en Twitter, que los indígenas se han dejado engañar por los dirigentes, que resolverá directamente los 10 puntos que piden las organizaciones indígenas con resultados reales, pero que nunca más los pseudo dirigentes vuelvan a engañar a sus comunidades. ¿Qué opinión le merece esta decisión del presidente de la República de reducir en 10 centavos de dólar la gasolina extra, Ecopaís y el diésel? El titular de la CONAIE en un comunicado ha señalado que aún así esto es insuficiente. ¿Qué va a pasar ahora, señor Catucuango? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia que nos escuchan y muchas gracias por el espacio para poder informar a la ciudadanía. Bueno, nosotros primero decirles de que como movimiento indígena, las propuestas que nosotros hemos puesto ya hace un año no es simplemente de la dirigencia como el gobierno nacional pretende hacer creer y siempre maneja desde esa manera, ¿no? De deslegitimar y también de minimizar el tema del movimiento indígena. Y en ese sentido, todas las propuestas han nacido primero desde la base, ¿no? Desde todos los rincones, en este caso, no solo del movimiento indígena, sino de los diferentes movimientos sociales. Incluso que se construyó hace 2 años atrás, incluso se construyó el Parlamento de los Pueblos, nació incluso esa necesidad, esas propuestas ya desde las bases, desde los movimientos sociales. Y en ese sentido es lamentable que el gobierno nacional sepa expresarse de esa manera, ¿no? Y también en el tema ya del día de ayer, se pronuncia sobre ese tema ya de los combustibles. Eso primero, ¿qué quiere decir? De que hay ya dentro de estas propuestas, de las 10 propuestas, el gobierno nacional no solo es de este tema de los 10 del tema de los combustibles, sino también hay otras propuestas de que ha tratado de ir en este caso viabilizando, pero no lo suficiente. Pero lo que quiero decir, o lo que nosotros decimos, es de que también da paso y es visible que el gobierno nacional y para la ciudadanía de que realmente el movimiento indígena dentro de estas 10 propuestas son propuestas realmente viables porque son problemas latentes de la ciudadanía, y en ese sentido hay que estar claro porque muchas veces incluso en la primera reunión que tuvimos en la mesa de diálogo, el gobierno nacional decía no son viables, las propuestas no son viables, que no existen recursos, pero estamos viendo de que va incluso haciendo de realizar esta situación ya, de dar respuesta a esas propuestas, y denotando de que sí, o sea, simplemente no existe en este caso una decisión desde el Estado de querer dar soluciones verdaderas a la población, a la gran mayoría de la población ecuatoriana, y en ese sentido denota eso, ¿no? Y en ese sentido nosotros lo de ayer realmente vemos, primero, que no garantiza nada, simplemente ha dado a través de una cadena nacional y ha manifestado de que va a bajar esos 10 centavos, pero nosotros vemos que es insuficiente. Realmente el gobierno nacional no está viendo la verdadera crisis que tienen las familias ecuatorianas luego de haber salido de una pandemia que realmente igual nos golpeó demasiado, en este caso en los sectores, a todos los sectores, y necesitamos condiciones más que nada desde el gobierno nacional para poder realizar la reactivación económica, que es lo que nosotros hemos propuesto, y lamentablemente muchas veces el gobierno, incluso cuando nosotros nos hemos reunido en el año anterior, nos supo decir de que el préstamo del Fondo Monetario, de que hay políticas que se debe implementar para poder tener recursos del Fondo Monetario, y lamentablemente el gobierno siempre está manejando o administrando el Estado frente a la exigencia del Fondo Monetario, y eso es penoso. Incluso cuando nos dijo de que el dinero que va a venir del Fondo Monetario va a servir incluso para dar bonos, en este caso, para dar bonos. Y nosotros habíamos manifestado, nosotros no hemos ido por un bono, no hemos ido a pedir caridad, nosotros hemos ido a pedir soluciones a las problemáticas, a esas grandes problemáticas que necesita la gran mayoría de los ecuatorianos del país, soluciones al país, no a un tema de un sector. Y en ese sentido,
lamentablemente el gobierno no ha podido ir solucionando esas problemáticas ya durante un año y también ha esperado 14 Manuel. días de movilización para poder dar esas respuestas bien tibias, ¿no? En ese sentido. Manuel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Han pasado 15 días de protesta y desde que se plantearon los temas de la CONAIE, casi un año. Se ha tomado muchísimo tiempo el gobierno como para tomar una decisión que a la larga parece que no resuelve finalmente el conflicto, ¿no? Porque eso es lo que dice en resumen el comunicado de la CONAIE publicado en horas de la madrugada de hoy, después de conocer el último anuncio del presidente Lasso. El reducir 10 centavos en cada uno de los combustibles que ha mencionado, la Extra, la Ecopaís y el diésel, más los anuncios anteriores, los $5 al bono, que además no formaba parte de los pedidos de la CONAIE y demás. Pero estos son, digamos, son decisiones que podía haber adoptado el presidente Lasso, no solo hace 15 días que empezó la protesta, sino hace muchísimo tiempo atrás en que empezaron los diálogos con la CONAIE, pero que no tuvieron nunca resultados. Y la semana anterior, a través de una entrevista en un medio colega acá en Quito, se conoció por boca de uno de los exfuncionarios que manejaba los hilos políticos del gobierno del presidente Lasso hasta hace algunos meses atrás, que para el presidente Lasso los diálogos con la CONAIE nunca fueron una prioridad. Entonces, ¿qué les hace pensar a ustedes esto? Primero, el que haya tomado una decisión tan a la ligera, 15 días después de una protesta que le ha costado al país 5 personas fallecidas, un centenar de personas heridas, miles de millones de dólares en pérdidas, y después de un año. Y por último, que para el presidente Lasso nunca haya sido prioridad atender los pedidos y el diálogo con la CONAIE. ¿Qué les hace pensar y creer esto que les señalo? Bueno, lamentablemente decirles de que en el momento de ingresar, en este caso incluso a proponer ellos en el tema del momento de campaña, estamos hablando de un año de administración, hace un año el gobierno nacional, incluso cuando estaba en campaña, prometía muchas cosas como alternativas de solución para el país, pero que lamentablemente no ha podido cumplir sus mismas propuestas de campaña primeramente, y es ahí de que denota muy claro de que no entró con las intenciones, en este caso, de trabajar para la mayoría de los ecuatorianos, sino simplemente para favorecer los intereses de ciertos grupos a nivel, en este caso, del país. Y en ese sentido, ahora incluso deslegitimar y querer minimizar a una organización que realmente ha sido una referente, no solo aquí en el país, sino para Latinoamérica, es demasiadamente irresponsable en ese sentido, y más que en el sentido de la organización, sino a las propuestas que se viabiliza desde el sentir de la población ecuatoriana, porque nosotros simplemente como dirigentes hacemos vocería de nuestra base, de nuestra gente, de nuestros comuneros, en este caso de la población ecuatoriana. Incluso nosotros hemos visto con mucha preocupación, incluso anteriormente, nosotros veíamos al gobierno de que nosotros manifestábamos, no tomaba importancia, y es ahí de que incluso nuestras bases, ya nuestras comunidades, incluso a nosotros pensaban que nosotros también no estamos poniéndonos al frente al criterio y frente al sentir y la necesidad del pueblo. Y ahí es lo que nosotros hemos dicho bien claro, no es la vocería de los dirigentes o el tema del sentir de los dirigentes, sino nosotros hacemos la vocería de la gente, de la mayoría de la población, y es eso lo que el gobierno no quiere entender, de que realmente incluso debería darse cuenta el gobierno nacional, primero que el tema de las elecciones que ingresó, incluso entró con un porcentaje mínimo, y ahora con el tema mismo de la aplicación de las políticas que va en contra de la población, tiene aceptación demasiadamente poco dentro de la población ecuatoriana, y en ese sentido el gobierno nacional no tiene vemos que no tiene ese panorama y ese análisis que realmente necesita o está pidiendo el Ecuador. Y ahora, frente a la situación, incluso qué pena que el gobierno nacional da esas respuestas con amenazas, incluso el día de ayer manifiesta, vamos a bajar esos 10 centavos, pero sin embargo sigue amenazando al movimiento indígena, a la dirigencia, de que nos va a perseguir, como siempre lo han hecho también, ¿no? De que denota que simplemente no hay esa capacidad desde el gobierno nacional para dar soluciones, pero sí para poder amenazar, utilizando lo que es la fuerza pública para poder reprimir, y en ese sentido lamentable lo que el gobierno nacional haya expresado, incluso el día de ayer, diciendo que no la fuerza pública, en este caso de manera progresiva,
para poder, en este caso, como lo ha venido haciendo, como ya tenemos fallecidos, heridos a nivel del país, y en ese sentido es una irresponsabilidad desde el Estado ecuatoriano, en vez de utilizar el tema de todo el equipo que tiene de asesores y ministros para poder solucionar las problemáticas de la medicina, del tema de la educación, del tema de la inseguridad que vivimos en el país, simplemente se rige a reprimir a un pueblo utilizando los mismos recursos del pueblo, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos claridad nosotros lo que está pasando en este momento con el gobierno nacional. Señor Catucuango, el presidente de la CONAIE ha dicho que van a analizar este pronunciamiento del gobierno nacional que, como usted dice, no resuelve lo de fondo, que es la inequidad y la exclusión social que ustedes están demandando. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿A qué resolución van a llegar en este análisis que anuncia el presidente de la CONAIE? ¿Existe o no existe la posibilidad de que tras esta decisión de los combustibles, del bono, de todos esos puntos que le mencionó Alexis, ustedes depongan la medida de presión? Bueno, más bien manifestarles y decirles también, es importante decir a la ciudadanía de que la problemática que nosotros realmente queremos que vayan solucionando son visibles, son claros, este tema de los combustibles, el tema del sistema financiero, que muchísima gente en este momento se encuentra endeudada luego del tema de la pandemia. Mucha gente no pudieron pagar el tema de las deudas de los bancos y en las cooperativas, y eso hacen que en este momento estén en riesgo y ya están perdiendo el patrimonio que son sus casas, sus viviendas, sus terrenos, y quedan en el abandono, en la calle. Y entonces en ese sentido sí tiene que haber esas responsabilidades del Estado para dar cumplimiento, o en este caso por lo menos dar un respiro, como hemos dicho, para el tema de los ciudadanos ecuatorianos, para que puedan seguir pagando. Y no estamos diciendo que eso regalen ni nada, sino simplemente que haya espacio, en este caso, para poder pagar, y también de tiempo, y en ese sentido también los intereses, que realmente son demasiados altos, y eso no permite pagar en este momento. Y en ese sentido también, dentro de los pueblos y nacionalidades, ya por muchísimos años incluso, nosotros hemos venido luchando por tener los derechos contemplados en la Constitución de la República, que simplemente están en escritorio, y nosotros queremos que en ese sentido ya se haga realidad, que realmente el Estado ya de manera responsable, incluso ya se pongan los presupuestos correspondientes en este sentido, por ejemplo, para el tema de la educación intercultural, que realmente incluso está demasiadamente desbastada dentro de lo que es los sectores rurales, y también el tema de la justicia indígena. Son derechos colectivos que nosotros tenemos, pero que lamentablemente solo está escrito incluso dentro de la Constitución. Ahora tenemos un Estado plurinacional, intercultural, que realmente eso se debe ver que con responsabilidad para ir construyendo ese Estado, ¿no? Pero lamentablemente no hay esa predisposición desde el Estado, y en ese sentido nosotros continuaremos, seguiremos también, como lo hemos dicho, con este o con otros gobiernos, nosotros siempre estaremos en esa lucha, primero defendiendo también nuestros derechos, y también exigiendo, y en este caso que se debe trabajar escuchando a la gran mayoría de la población, y también cumpliendo con todo lo que es requerimiento de la población ecuatoriana. En ese sentido, igual ahora en este momento, y yo lo que he visto y lo que decía en el comentario hace un momento, es una suerte como de pasividad. O sea, no había urgencia para el gobierno, por eso es que deja pasar 15 días de protesta para hacer un anuncio que un poco venga a alivianar las tensiones, por un lado. Por otro, la Asamblea desde el día sábado lleva debatiendo, sábado y domingo, jornadas además maratónicas que se han ido hasta pasada la medianoche. En el caso del sábado, y ayer, minutos antes, media hora antes de la medianoche, suspendieron la sesión, y la trasladan nuevamente al martes. La Asamblea también tiene que tomar una decisión. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto de lo que pueda decidir la Asamblea, en donde me parece que también están haciendo cálculos de todo tipo para resolver sobre la destitución del presidente aplicando el artículo 130, numeral 2 de la Constitución? Le decía, ni el gobierno ha tenido, digamos, urgencia para atender los requerimientos de las organizaciones sociales, y la Asamblea también parece que no tiene ningún tipo de urgencia para resolver la propuesta planteada por UNES, ¿no? Pero ¿qué es lo que ustedes esperan sobre todo de la bancada de Pachacuti, ¿no? Que es el brazo político de la CONAIE, con respecto de la posibilidad de destituir al presidente Lasso? Bueno, primero decirles de que la Asamblea Nacional, de igual manera, deben sintonizar en este caso con las decisiones y también con las aspiraciones de la gran mayoría de los ecuatorianos. Y en ese sentido, si es que al menos la población, por la situación de la indignación
de que el gobierno nacional no ha tenido esa predisposición y esa capacidad de ir resolviendo esas problemáticas o los grandes problemas a nivel del país, han solicitado, ¿no? Y hemos exhortado también a la Asamblea Nacional para que se pueda ver viabilizando ya de manera jurídica el tema ya de la destitución, en este caso del gobierno nacional, por falta de cumplimiento, en este caso, de las actividades o en este caso del trabajo que se debe hacer como servidores públicos hacia el beneficio de la población ecuatoriana, porque son servidores públicos que realmente están administrando los recursos de todos los ecuatorianos, y en ese sentido la Asamblea Nacional una gran responsabilidad también, ¿no? o el cuerpo legislativo de ver esta situación de cumplimiento, y en ese sentido lamentablemente a nosotros estamos viendo de igual manera, hemos dicho bien claro de que la Asamblea Nacional hoy es el momento de ver si están en favor del pueblo o sintonizadas con el pueblo para resolver los grandes problemas, o simplemente están por defender sus espacios o sus intereses o al servicio de ciertos sectores. Entonces, en ese sentido, esperamos ver, ¿no?, ahí cuál es la situación que se va desenvolviendo, pero sin embargo, a la bancada de Pachacuti, que es el brazo político de la organización, hemos sido bien claros. Vamos a observar y hemos incluso la disposición que hemos tenido desde las organizaciones es de que las organizaciones de base, de dónde vienen los compañeros o los señores asambleístas, de que tenemos que ver y exigir el cumplimiento de las propuestas, y también de que siempre ellos estuvieron y nosotros los hemos enviado es para que se trabaje en sintonía con la organización, con el bienestar de la población ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, hay un mensaje bien claro para nuestras bases de que se vea cuál es el actuar real de los asambleístas en cada uno de los territorios, y en ese sentido también ya el actuar será también de las decisiones de las bases ya frente a sus decisiones que se dé dentro de la Asamblea Nacional. Señor Catutuango, yo le preguntaba a qué hora va a estar lista la decisión de la CONAIE respecto a este anuncio del presidente de la República sobre los combustibles, por un lado. Por otro, el presidente de la CONAIE decía que van a garantizar los corredores humanitarios, es decir, el paso de vehículos con gas, con oxígeno, con alimentos. Entre las bases se ha acatado esta disposición. ¿Eso se va a permitir durante este día, que día es ya se cumplen 15 días de esta paralización? Bueno, primero decirles de que el corredor humanitario siempre ha existido, siempre ha habido, sino que lamentablemente, bueno, claro, en ciertos sectores ha habido dificultades, pero siempre, al menos nosotros, hemos manifestado de que tiene que haber ese corredor humanitario siempre en todos los sectores. Y segundo, ya en el tema del pronunciamiento, nosotros de igual manera, y al menos, bueno, creo que esto es necesario ya hacer la vocería de manera conjunta con todas las bases, de manera que viendo el criterio también de todos los sectores, y en ese sentido ya se hará a través de la vocería, a través de la CONAIE. ¿No temen, señor Catutuango, no temen ser apresados en las próximas horas? El presidente de la República, golpeando la mesa, incluso en el video que se difundió en las últimas horas, amenazó con judicializar, que se van a presentar las demandas respectivas en contra de los pseudo dirigentes, dice él, que engañan a las bases. ¿Ustedes han engañado a la gente que se ha movilizado hasta la capital de la República para que venga acá con engaños? ¿Están equipo con engaños, como dice el presidente? Lamentablemente el gobierno nacional, como les decía, siempre busca justificar, y en ese sentido, más que nada, la manera de tapar lo que no puede, en este caso, resolver. La ciudadanía conoce, la gran mayoría de la población ecuatoriana conoce, de que la necesidad es latente. Nosotros simplemente estamos haciendo la vocería, y en ese sentido no tenemos por qué nosotros tener miedo, primeramente, porque nosotros realmente estamos defendiendo los derechos de toda una población ecuatoriana, que realmente en este momento se siente muy golpeada su economía, no tienen para alimentar a sus niños. Hay madres solteras que realmente tienen muchos hijos y que no tienen para educación, para salud, y en ese sentido, lamentablemente, el gobierno nacional al sector vulnerable, tercera edad, niños, en este caso, que realmente no tienen para alimentarse, nosotros simplemente estamos reclamando esos derechos, al menos ya dentro de los pueblos y las ciudades. Como siempre hemos tenido ese abandono desde el Estado ecuatoriano, nosotros sabemos muy bien de que realmente estamos haciendo esa vocería y reclamando esos derechos justos, y por ende no podemos tener miedo y tampoco pensar que estamos en un sentido de manipulación, peor aún, manipular a nuestra propia gente. En ese sentido, hay claridad de parte, en este caso, de la dirigencia, y nosotros continuaremos mientras estemos de dirigentes asumiendo esa responsabilidad como debe ser, transmitiendo el sentimiento de la población ecuatoriana. No sé si tienes más inquietudes, Alexis.
Le queremos agradecer entonces al dirigente de la FICI que nos ha acompañado en nuestra primera entrega de Punto Noticias, al señor Manuel Catacuango, que ha estado con nosotros. Muy amable, señor Catacuango, muy amable. Muchas gracias. Un buen día, gracias. A usted. Manuel Catacuango, presidente de la FICI, con la respuesta que tienen las dirigencias indígenas a esta decisión del presidente de la República de reducir en 10 centavos de dólar el precio de los combustibles, de la extra, del Ecopaís y del diésel.